Hola, hoy vamos a ponernos el sombrero de detective medioambiental. Nuestra misión: sacar a la luz un contaminante que está, literalmente, escondido a plena vista, infiltrándose en nuestras aguas dulces. Es una invasión de la que apenas se habla, pero como vamos a ver, sus consecuencias son enormes. La pregunta que nos va a guiar es precisamente esa: ¿qué se esconde en esos ecosistemas que son la base de la vida? Y ojo, no estamos hablando de los típicos vertidos ni de las famosas islas de basura en el mar. No, el culpable es mucho más pequeño y por eso mismo es increíblemente más difícil de seguirle la pista. Y aquí lo tenemos, el principal sospechoso, los microplásticos. Partículas diminutas, muchas veces invisibles al ojo humano, que tienen un doble origen. Algunas se fabrican ya así de pequeñas, como las microesferas de algunos cosméticos. Pero la inmensa mayoría, de verdad, son el resultado de la lenta desintegración de cosas que usamos todos los días, como bolsas, botellas, envases. A ver, aunque siempre oímos hablar de la contaminación por plásticos en los océanos, que acaparan todos los titulares, el problema tierra adentro es igual de grave. Los ríos y los humedales, que son ecosistemas absolutamente cruciales, están sufriendo esta misma invasión silenciosa. Y aquí está la clave de todo el asunto. El plástico es súper duradero. No se biodegrada como una hoja o una manzana. Lo que hace es fotodegradarse. Esto significa que el sol y el agua lo van rompiendo una y otra vez en millones de pedacitos minúsculos. Para que nos hagamos una idea, una sola botella de plástico puede terminar convirtiéndose en una nube invisible de partículas que contamina kilómetros y kilómetros de un río. Para entender bien cómo funciona esta invasión, vamos a visitar dos escenas del crimen muy diferentes. Son dos estudios de caso, uno en Colombia y otro en Ecuador, que nos van a enseñar cómo este problema, que es global, se manifiesta en lo local. Vale, nuestro primer destino es el humedal Gualí, en Colombia. Un ecosistema de gran altitud que, sobre el papel, está protegido, pero como vamos a descubrir, se enfrenta de lleno a las presiones del mundo moderno. Lo que es fascinante de este lugar es el contraste, ¿no? Por un lado, es un refugio vital para aves en peligro de extinción, y por otro, está completamente rodeado por la expansión de la ciudad y de polígonos industriales. Los investigadores, de hecho, señalaron que la cercanía de fábricas y carreteras eran las fuentes más probables de contaminación, lo que convierte a este sitio en un punto clave para nuestra investigación. Venga, ahora nos vamos al segundo caso para ver cómo cambia el panorama en un entorno totalmente diferente. Viajamos a Ecuador, al río Milagro, que como su nombre indica, fluye por el corazón de una ciudad muy ajetreada. Aquí el escenario es otro. No hay grandes industrias pegadas al río, sino una actividad humana súper intensa. Zonas comerciales, hospitales, parques. Cada uno de estos sitios genera residuos que, en cuanto llueve, van a parar directos al agua. Es, como lo llamaron los investigadores, la contaminación de la vida cotidiana. Y bueno, ¿cómo se las apañaron los científicos para encontrar estas pruebas? Pues el proceso es de lo más meticuloso, casi como si fuera un análisis forense, pero a escala microscópica. Básicamente consiste en recoger muestras de agua y sobre todo de sedimento, porque es ahí, en el fondo, donde estas partículas se van acumulando. El método se puede resumir en 3 pasos clave. Lo primero, claro, recoger las muestras en puntos estratégicos. Segundo, un proceso súper cuidadoso en el laboratorio para separar los plásticos de la arena, las hojitas y otros restos. Y tercero, el análisis bajo el microscopio. Aquí es donde cada partícula cuenta su historia. Su color, su forma, su tamaño son las pistas que nos dicen de dónde ha salido. Y es aquí cuando la investigación se pone de verdad interesante. Al analizar todas esas partículas, empezaron a salir patrones clarísimos, auténticas huellas dactilares del plástico que nos dicen exactamente de dónde viene y a qué tipo de contaminación nos estamos enfrentando. La primera prueba contundente llega del humedal Gualí, y es sorprendente porque la mayoría de lo que encontraron no eran microplásticos, sino mesoplásticos, que son fragmentos un poco más grandes. Un 65%. ¿Qué nos dice esto? Pues que la basura plástica de mayor tamaño se está fragmentando muy cerca, en el propio ecosistema, y aún así, fíjate, casi un tercio ya se había convertido en microplásticos. Ahora vamos al río Milagro. Aquí la pista más reveladora fue el color. Una mayoría aplastante de las partículas, un 65%, eran blancas. Esto es como encontrar una huella muy clara en la escena del crimen, porque apunta directamente a una fuente súper específica, los trocitos de envases y embalajes de un solo uso. Y este dato del estudio del río Milagro es quizá el más impactante de todos. En un punto de muestreo que estaba cerca de un parque, los científicos llegaron a encontrar hasta 117 partículas de plástico por cada kilo de sedimento. 117. Es la prueba de cómo algo tan normal como pasar un día en el parque contribuye partícula a partícula a esta invasión invisible.
Con todas las pruebas sobre la mesa, llega el momento de atar cabos, de conectar estas huellas de plástico con los sospechosos. Y en este caso, pues, los sospechosos somos nosotros. Son las actividades humanas las que generan todo esto. Los estudios no dejan lugar a dudas. Vamos, en el humedal Wally, la presencia de esos pellets transparentes de polietileno apunta directamente a la industria plástica de la zona. En el río Milagro, los trocitos blancos y de colores están ligados a los envases de comida y de productos comerciales. Y en los dos sitios, algo en común, fibras textiles de la ropa que se van desprendiendo en cada lavado. Nuestra vida diaria está dejando una marca imborrable. Por fin llegamos al veredicto de esta investigación. ¿Qué implica realmente que estos invasores microscópicos estén por todas partes en nuestras aguas? El coste, como vamos a ver, es mucho mayor de lo que parece. Y aquí la historia da un giro que sinceramente pone los pelos de punta. El estudio de Wally nos habla de un concepto clave, la plastisfera. Resulta que los microplásticos no son solo trocitos de basura inerte, se convierten en una especie de arrecifes flotantes para microbios. Sobre ellos crecen bacterias y algas, creando un ecosistema completamente nuevo y artificial encima del plástico. Pero es que hay más. Estos plásticos funcionan como pequeñas esponjas tóxicas, absorbiendo otros contaminantes que hay en el agua. Cuando los peces, las aves y otros animales los confunden con comida, no solo se tragan el plástico, sino también ese cóctel químico que lleva pegado. Y así, los contaminantes viajan por la cadena alimentaria, escalando hasta llegar, potencialmente, a nuestra mesa. Esta investigación, por tanto, nos deja con una pregunta final que es imposible de ignorar. Hemos seguido las pistas, hemos visto las pruebas y hemos identificado de dónde vienen. ¿La invasión es real? Está pasando ahora mismo. Así que la pregunta ya no es si el problema existe o no. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer para proteger la vida que depende de estas aguas que son vitales?